Estamos celebrando domingo a domingo la Reforma Protestante. No hemos esperado hasta el 31 de octubre para celebrar la Reforma Protestante, sino que como iglesia, domingo a domingo, durante todo octubre, hemos estado meditando en los estándares de la Reforma Protestante o la sustancia más profunda, más rica de la teología reformada. Y domingo a domingo hemos estado meditando en las solas de la Reforma. Comenzamos con sola Escritura, luego con sola gracia, luego con la sola fe y hoy llegamos a la médula y la sustancia de las 5 solas de la Reforma. Solus Christus. Es la médula y la sustancia de las 5 solas de la Reforma Protestante. Y para meditar en este gran lema y en este gran título del Solus Christus, del solo Cristo de la Reforma Protestante, les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versos 1 al 10. Amados hermanos, esta es la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 10. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra.
Señor, si los serafines y querubines que fueron creados en justicia y por un acto, Señor, libre de tu soberanía, nunca han conocido lo que es el pecado. Si estas criaturas celestiales, Señor, no son capaces de mirarte cara a cara, si estas criaturas, Señor, celestiales, que habitan en la santidad, no son dignas de tomar este libro, ni de aún mirarlo, ¿quiénes somos nosotros, Señor? Señor, ¿quiénes somos nosotros para tener un tesoro tan grande como tu precioso evangelio? Señor, yo no soy digno de abrir mis labios ahora. No soy digno, Señor, ni ninguno de los presentes, Padre, para hablar de tu evangelio, para desatar las bellezas inescrutables de Jesucristo, tu Hijo. No obstante, Señor, creemos que a ti te ha placido, a ti te ha agradado, de tu corazón libre y soberano, Señor, poner un tesoro tan grande en vasos de barro, para que la gloria sea solo tuya. Señor, y nosotros ahora, vasos de barro, expuestos a las miserias de esta tierra, expuestos a los quebrantos de esta tierra, somos bendecidos con el tesoro que los ángeles se conforman simplemente con mirar. Y nosotros, Padre, recibimos este tesoro de ti, el testimonio precioso de tu Hijo Jesucristo, el Rey de los siglos, que con su sangre nos ha comprado, que con su sangre nos ha redimido, que con su sangre nos ha libertado del pecado una vez y para siempre. Permítenos entonces, Señor, meditar en Él. Permítenos, Señor, meditar en Él y volver a nuestras casas con el corazón sobrecogido de saber que lo único que tenemos en esta vida y en la muerte es tu Hijo Jesús, nuestro gran Rey, el Cordero de Dios que ha vencido y que es digno de ser proclamado, digno de ser adorado, digno de ser predicado, digno de ser enseñado, digno de ser exaltado en el día del Señor, en su día, en la iglesia, en el culto público. Ayúdanos, Padre. No sea que pequemos con nuestra indiferencia a Cristo, no sea que pequemos, Señor, con nuestra dureza a Jesús, no sea, Señor, que ofrezcamos el sacrificio de los necios, que no comprenden en qué lugar están. Señor, sobrecógenos, sobrecógenos, Señor, de una gloria y de una meditación profunda en la belleza de tu Hijo. Padre, yo no puedo dar eso. Yo no puedo entregar eso a tu iglesia. Yo no puedo. De tu Espíritu Santo sí. Tu bendito Espíritu Santo que ministra el Evangelio con poder y con eficacia. Tu bendito Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Tu bendito Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras. Él es el Maestro fiel.
Él es quien desata las Escrituras. Él es quien abre los ojos y ilumina el entendimiento para que comprobemos las bellezas inescrutables de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, Padre, rogamos tu bendición, que tu palabra sea rica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Muy amados hermanos, a la sola fide, que es uno de los estándares de la Reforma Protestante, básicamente que nos enseña que la salvación y nuestra justificación, cómo podemos ser justificados de nuestros pecados, es solamente por la fe. Y en esta secuencia lógica, a la sola fe o a la sola fide, le sigue el solus Christus. Piensa en esa correspondencia lógica. ¿Por qué después de la sola fe los reformadores pensaron en el solo Cristo? Básicamente porque aunque somos justificados por la fe no es nuestra justicia. Aunque tú eres justificado para con Dios solamente por la fe no es nuestra justicia. La fe no puede quitar la culpa. La fe no puede hacer expiación, ni propiciación, ni pagar por el pecado. La fe no limpia el pecado. Escuche bien lo que estoy diciendo. La fe no limpia ningún pecado. ¿Qué hace la fe entonces? La fe nos toma de los brazos, la fe nos levanta y la fe nos lleva a Cristo Jesús. La fe nos lleva a Cristo Jesús, quien ha pagado por nuestros pecados. La fe nos lleva a Cristo Jesús, que murió por ti. La fe nos lleva a Cristo Jesús, que fue resucitado para tu justificación. ¿Cómo puedes estar seguro de que cómo puedes estar seguro de que Dios ya no te culpa ni te condena por tus pecados? Estoy tan seguro porque Cristo ha resucitado de los muertos. Estoy tan seguro de que Dios no me condenará por mis pecados pasados, presentes ni futuros, porque Cristo Jesús está en su trono. Y si Él está en su trono, es porque su sacrificio hecho en favor de ti ha sido aceptado completamente. Eso no lo hace la fe, hermanos. Eso lo hace Cristo Jesús. La fe nos lleva a Cristo. Como el apóstol Pablo nos decía en 1 Corintios capítulo 1, ¿quién es Cristo? Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación, Cristo es nuestra redención. Por lo tanto, el solus Christus, el solo Cristo de la Reforma Protestante, expresa la convicción bíblica y la convicción cristiana de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un solo mediador. Entonces, cuando los reformadores protestantes pensaban en el solo Cristo, ellos decían, no Roma, no los santos, no los papas, no las indulgencias, no las procesiones, no las reliquias, no los huesos de los santos, sino solo Cristo. Solo Cristo y nada más que Cristo.
No Cristo y el Papa, no Cristo y tus méritos, no Cristo y la tradición, no Cristo y tu autoflagelo del cuerpo, Cristo y solo Él. Él es suficiente. Para los reformadores, la persona de Cristo y su obra dan sentido entonces a todas las solas de la Reforma. Pensemos en esto. Para los reformadores, el solo Cristo da sentido a todas las solas de la Reforma protestante. ¿Por qué? Porque solo Cristo da sentido a la sola Escritura. ¿Quién es el centro de las Escrituras? Cristo Jesús. ¿Quién es la médula y sustancia de las Escrituras? Cristo Jesús. ¿De qué hablan las Escrituras? Las Escrituras nos hablan de Cristo. Juan capítulo 5, Jesús dice, escudriñen las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Solo Cristo da sentido a la unidad de las Escrituras, porque Cristo es la revelación del Padre, y no solamente la revelación del Padre, Cristo Jesús es la llave que abre las Escrituras. No puedes leer las Escrituras sin tener a Cristo presente. Solo Cristo da sentido a la gracia. Solo Cristo da sentido a la gracia. ¿Sabes por qué? Porque toda gracia que has recibido es mediada y es por medio de Cristo antes de la fundación de los siglos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Solo Cristo da sentido a la sola gracia. Solo Cristo es el centro y el objeto de la fe. La fe, queridos hermanos, la fe tiene ojos, oídos, manos y pie. ¿Para quién? Para seguir a Jesús. Y esa es la razón por la cual Dios, cuando nos da la fe, porque la fe es un don de Dios, cuando Dios nos da la fe, entonces podemos mirar a Cristo, contemplar a Cristo, aferrarnos de Cristo y seguir a Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La fe tiene sentido ¿para qué? Para unirnos a Cristo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 nos dice que en el cielo ¿necesitaremos fe? No. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha dado la fe ahora para aferrarnos del invisible. Se nos ha dado ahora la fe como un regalo precioso para seguir escuchando al que no vemos, para seguir amando al que no vemos. Pero cuando ya le miremos cara a cara, a rostro descubierto, ya la fe será consumada y no la necesitaremos más. Ahora es por fe, pero ya en gloria, a cara descubierta. Ahora por fe tú oras. Ahora por fe tú escuchas. Ahora por fe tú perseveras. Ahora por fe tú derramas tu corazón en oración. Ahora por fe tú abres las escrituras. Ahora por fe tú le declaras a tus hijos la palabra del Señor. Pero ahí será cara, a rostro descubierto. Hermano, por favor, piensa. Piensa en ese momento glorioso cuando te encuentres cara a cara con aquel al cual tú le has derramado tu alma y puedas contemplar su rostro. Es una visión abrumadora. Abrumadora. Solo Cristo es el centro y objeto de nuestra fe. Y solo Cristo, queridos hermanos, esto le da sentido al soli Deo gloria, solo para Dios la gloria. Solo Cristo
nos puede rescatar de nuestra vana manera de vivir. Solo Cristo nos puede liberar de nuestra vanagloria y de nuestro estado caído. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, como dice el Catecismo Menor, y disfrutar de Él para siempre. Fuiste creado para la gloria de Dios. Tu corazón nunca estará satisfecho hasta que comience a gustar y probar la gloria de Dios. Pero sin Cristo, todos nuestros corazones están dirigidos y están orientados a la vanagloria de este mundo. Y esa es la razón por la cual el hombre no encuentra descanso. No encuentra descanso. Posesiones, fama, riqueza, buen nombre, buen título, buen trabajo. Todas esas cosas que no son malas en sí. Un buen nombre, un buen título, un buen trabajo, una buena posición económica. No son cosas malas en sí. Pero el estar separados de la gloria de Dios es vanagloria. Y no traen descanso y reposo al corazón del hombre. Solo Cristo, solo Él, te puede dar conocimiento de la verdadera gloria de Dios. Entonces, pensando en el solo Cristo, los reformadores enseñaron lo siguiente: no necesitamos ningún otro profeta que nos dé una nueva revelación. ¿Por qué? Porque solo Cristo es nuestro profeta, tal como lo enseña Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, nuestros padres por los profetas, de muchas formas y de muchas maneras, en este tiempo, ¿por qué nos ha hablado? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien todo el universo subsiste por la palabra de su poder. No necesitamos otro profeta. Tampoco necesitamos otro sacerdote que medie entre Dios y nosotros fuera de Cristo. No necesitamos un sacerdote humano que medie entre Dios por nosotros. Cristo Jesús es nuestro gran y sumo sacerdote, como enseña Hebreos capítulo 10, versículo 14, que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Él no solamente es nuestro sumo sacerdote, Él es también la ofrenda perfecta por todos nuestros pecados. Centremos nuestros corazones en Él. Adorémosle. Solo Cristo, solo Él. Solo Cristo es el Rey de la iglesia. No necesitamos otro rey. Ese era el lema de Lutero. Un rey tenemos y de Él somos. Cristo Jesús. No necesitamos otro rey. Entonces, el solo Cristo de la Reforma Protestante centra nuestra atención en tres aspectos que veremos en el texto. Número 1, centra nuestra atención en la singularidad de Cristo. No tiene comparación. Centra nuestra atención en la singularidad de Cristo. Centra nuestra atención en la suficiencia de Cristo. Él es suficiente. Él es pleno, Él es completo y todo aquel que está en Cristo está completo en Él. El solo Cristo de la Reforma Protestante también centra nuestra atención en la supremacía de Cristo. Cristo está por sobre todo. Él reina por sobre todo. Todas las cosas están sujetas a Él. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo está sujeto bajo su poder. Nunca lo olvide. Singularidad, suficiencia, la supremacía de Cristo. En eso nos centra el solo Cristo de la Reforma Protestante. Su singularidad, su suficiencia, su supremacía. ¿Dónde vemos entonces bellamente armonizado esta singularidad, esta suficiencia y esta supremacía?
aparece justamente en este capítulo, capítulo 5 de Apocalipsis. La singularidad de Cristo, la suficiencia de Cristo, la supremacía de Cristo está detallada y expresada hermosamente en este cántico. Escuche, por favor. El cordero que fue inmolado. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Solo Él es digno. Él es digno por su singularidad. Él es digno por su suficiencia. Él es digno por su supremacía. Él es digno. No hay comparación. El mejor de los santos del Antiguo Testamento, el mejor de los santos del Nuevo Testamento, llora y tiembla al saber que no hay digno bajo el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, solo Cristo, solo Él. Cuando Juan narra este pasaje y comparte este pasaje con la iglesia del primer siglo, ¿qué significado tuvo para las personas que escucharon por primera vez este texto? Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 10. ¿Qué significado tuvo para las personas que escucharon por primera vez este pasaje? ¿Y qué significado tiene para nosotros este lenguaje simbólico? Recuerden que Apocalipsis es un libro profético y nos habla a través de símbolos que no necesariamente son literales. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, ¿Jesús está diciendo literalmente que Él es una puerta con manilla? No. Está usando también un lenguaje profético para decir que Él es la entrada a todas las bendiciones del pacto y a todas las bendiciones de la gloria de Dios. Y Apocalipsis está escrito en lenguaje simbólico. Pero esos símbolos, queridos hermanos, no proceden de CNN, no vienen del Mercurio, no vienen de Twitter, no vienen de TikTok. Esos símbolos vienen de la propia Escritura. Entonces, si queremos comprender los símbolos de Apocalipsis, debemos comprender principalmente las Escrituras. Y las personas que recibieron por primera vez este libro comprendían muy bien las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, este libro que aparece aquí en el capítulo 5, este libro que está sellado por ambos lados, simbólicamente este libro está comunicando una idea que los creyentes del primer siglo comprendían muy bien. ¿Cuál es la idea que quiere comunicar este símbolo? Bueno, en la cultura romana, un documento importante, ya sea un libro, un testamento o un documento legal, era sellado por ambos lados. Era un libro sellado. Ese documento importante era un libro sellado por ambos lados. El documento oficial era sellado con un sello de cera y ese sello de cera tenía el sello del anillo del autor. De esa forma, los documentos importantes eran sellados. De esa forma, los documentos importantes aseguraban tres cosas: la autenticidad del documento, la autoridad del documento y la privacidad del documento. Esa es la razón por la cual tenían sellos. Y el libro que nos muestra el apóstol Juan acá es un libro que tiene 7 sellos. Es decir, es un libro sellado perfectamente. Y así como la visión que nos da el apóstol Juan del cordero, ¿cuántos corderos que está ahí en el trono tiene? ¿Cuántos cuernos tiene ese cordero? 7 cuernos. Y el cuerno en el Antiguo Testamento era un símbolo del poder. Por lo tanto, la imagen que quiere comunicar es la siguiente: ese cordero que está ahí con 7 cuernos tiene todo poder. Y la razón también por la cual ese cordero tiene 7 ojos. No es un cordero mutilado, no es un cordero
mal formado. La imagen que quiere comunicar es que tiene una omnisciencia de todo. En el Antiguo Testamento los ojos son el símbolo de la visión. Y que tenga 7 ojos es porque ese cordero es omnisciente. Tiene una perfecta visión de todo. Entonces, los cristianos que recibieron este mensaje por primera vez, ¿qué comprendieron? Comprendieron que solo una persona con autoridad, comprendieron que solo una persona reconocida, con autoridad reconocida, podía abrir y desatar los sellos de ese libro. No es un libro ordinario, no es un libro común y corriente, es un libro que está en la mismísima presencia de Dios. Mira el texto y responde esta pregunta. ¿Dónde está el rollo? ¿Dónde se encuentra este rollo? ¿Dónde se encuentra este libro? ¿Dónde está? ¿Lo tiene un querubín? ¿Está simplemente en el trono de Dios? ¿Dónde está el libro? Las Escrituras nos dicen que el libro está en la mano derecha de aquel que se sienta en el trono. El libro está en la mano derecha de aquel que se sienta en el trono, en la mismísima presencia de Dios. No solamente un libro sellado, no solamente un libro importante, sino un libro inaccesible. Ahí está, en la mano derecha de Dios. Y la diestra de Dios en las Escrituras siempre son símbolos de todo el poder de Dios y de toda la autoridad de Dios. La mano derecha simboliza su poder, su autoridad, su soberanía. Por lo tanto, piensen esto. Si el libro está a la diestra de Dios, que demuestra el poder de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, ¿qué quiere decir o qué representa ese libro? Ese libro, escúcheme bien, representa los decretos poderosos de Dios. Ese libro son el símbolo de los decretos santos de Dios. Ese libro es el símbolo de lo que debe suceder con respecto a la historia redentora. Ese libro que está ahí representado con 7 sellos simboliza lo que va a acontecer con el fin de la historia redentora. El fin de la historia redentora y el fin de tu vida está en las mismísimas manos de Dios, no en otro. Ahí está lo que debe suceder, los eventos asociados con los capítulos finales de la historia redentora. Para hacer una comparación, vaya por un momento a Daniel capítulo 12, versículo 4. Al profeta Daniel se le entregó una visión. Y en Daniel capítulo 12, versículo 4, en esa visión, el ángel le dice a Daniel que selle el libro de esa visión. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Es decir, la visión que recibió Daniel es una visión que debe ser sellada, y como está sellada, debe esperar ¿qué cosa? Alguien que abra y desate esa visión. Es una visión que no tendrá cumplimiento en los días de Daniel. Es una visión que no tendrá un cumplimiento en los días de Daniel, y por eso el profeta debe sellarla. ¿Y debe sellarla hasta cuándo? Debe sellarla hasta el fin. Pero ahora, por favor, mira Apocalipsis capítulo 22, verso 10.
Verso 10 dice, y me dijo, aquí está hablando Juan, escuche, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la diferencia entonces en lo que recibió Daniel a lo que recibe Juan? Lo que recibió Daniel esperaba un cumplimiento futuro. Lo que ha recibido Juan se está cumpliendo ahora, dice Juan. Y continúa su revelación consecuente hasta el fin de los siglos. Eso está diciendo Juan. A Juan se le dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis es un libro cuyos propósitos se están cumpliendo en nuestros tiempos. Y comenzaron a cumplirse. ¿Sabe cuándo? El momento en que Cristo Jesús ascendió a los cielos y tomó su trono. ¿Por qué? Porque es Cristo Jesús quien tiene el poder, es Cristo Jesús quien ha cumplido perfectamente, es Cristo Jesús quien tiene toda la autoridad para tomar el libro y desatar sus sellos. Él es, solo Él. Los tiempos finales, ¿cuándo comenzaron? Pastor, los tiempos finales están comenzando ahora con la guerra en Medio Oriente. No. Los tiempos finales comenzaron con la encarnación de Cristo. Y desde la encarnación de Cristo le sigue su ascensión en el trono. Y con la venida de Cristo, 700 años después de Daniel, lo que había sido sellado ahora se está abriendo. Así lo está comprendiendo la gente que recibió por primera vez este mensaje. Yo te pregunto, según Deuteronomio 29:29, este es el comodín de los presbiterianos. Las cosas ocultas, ¿a quién pertenecen? ¿A quién pertenecen las cosas ocultas? A Dios. Pero las reveladas, ¿para quién son? Para nosotros y para nuestros hijos. La historia redentora es una historia revelada, no es una historia oculta. ¿Y de qué trata la historia redentora? Trata de los triunfos de Cristo. Y eso representa ese libro. El gran decreto de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. ¿Quién los podrá poner en obra? ¿Quién los podrá ejecutar? ¿Quién podrá ejecutar los planes de Dios, los decretos de Dios que están ahí en ese libro? Esa es justamente la pregunta que da el ángel en medio de esta visión. En medio de esta gran visión, un ángel pregunta, ¿quién es digno de romper los sellos y desatar el rollo? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de acercarse a la presencia de Dios y romper esos sellos tomando el libro? ¿Quién es digno? Eso es lo que pregunta el ángel. ¿Y sabes qué? Cuando el ángel preguntó eso, ¿qué ocurrió en el cielo? Hubo un silencio. ¿Por qué? ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué hay silencio, amados hermanos, ante la pregunta de este ángel sobre la dignidad para tomar el libro, para desatar sus sellos, para abrir el rollo? Los que estaban adorando ahí ahora están abrumados, están en silencio, están completamente conmocionados. ¿Por qué? Porque no hay nadie. En esa asamblea, piensa en esta asamblea, 4 seres vivientes que rodean el trono, 24 ancianos, luego millares de ángeles, y en toda esa asamblea no hay uno solo capaz de tomar el libro, de mirarlo y desatar sus sellos. El ángel pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién puede hacer esto? En esa pregunta tenemos el deseo de los ángeles, que a lo largo de toda la historia redentora, los ángeles están mirando, ¿qué cosa? Cómo Dios soluciona el problema del pecado.
Esto fue tipificado artísticamente en el Arca del Pacto. En el Arca del Pacto, por sobre el Arca del Pacto, estaban querubines con sus alas extendidas que miraban atentamente hacia el propiciatorio. Esos querubines no están mirando hacia arriba, están mirando hacia el centro del propiciatorio donde se colocaba la sangre del sacrificio de la expiación. Los ángeles desean, los ángeles anhelan saber cómo Dios solucionará el problema del pecado. Cómo Dios rescatará a su pueblo de la tragedia y de la calamidad y la miseria de la condenación. Los ángeles desean ver cómo el único y sabio Dios restaurará todas las cosas. Ahora tú entiendes la pregunta de este ángel. ¿Quién es digno? No hay serafín digno. No hay un querubín digno. Ni Gabriel, ni Miguel. No hay un ángel digno. El cielo guarda silencio. Guarda silencio el cielo. El ángel quiere saber quién es capaz. Siga meditando en esa pregunta. El ángel quiere saber quién es capaz de no solamente tomar el libro, sino que para tomar el libro hay que atravesar todo lo que rodea el trono de Dios. En eso está pensando el ángel. ¿Quién es capaz entonces de atravesar toda la corte circundante? ¿Quién es capaz de atravesar esa inmensa multitud de millares de ángeles? ¿Quién es capaz de atravesar los 24 tronos? ¿Quién es capaz de pasar por sobre los 24 ancianos? ¿Quién es capaz de pasar por los 4 seres vivientes? ¿Quién es capaz de introducirse en la mismísima presencia gloriosa de aquel que está sentado en el trono? ¿Quién es capaz? La misma pregunta surge en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Limpio de manos, el puro de corazón. ¿Quién es capaz de acercarse a aquel que vive en luz inaccesible? La pregunta del ángel nos permite a nosotros preguntarnos lo siguiente. ¿Quién es tan puro y quién es tan perfecto para acercarse inmediatamente a Dios? ¿Eres tú? ¿Son los ángeles? ¿Es Juan? No. No. Ninguno de ellos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del apóstol? Juan comienza a llorar. Juan comienza a llorar. Juan llora desconsoladamente. Juan llora sin consuelo, porque no se ha encontrado a ninguno. Juan dice eso, no se ha encontrado a ninguno. No se ha encontrado de los hijos de los hombres y de las criaturas celestiales, no se ha encontrado ninguno. ¿Sabes por qué llora Juan? Porque sabe que en ese libro, que está en la mismísima presencia de Dios, está la respuesta, está la solución a un mundo caído, maldecido por el pecado. Juan sabe que en ese libro ahí está la consumación de la historia redentora. Juan lo sabe y Juan llora porque ansía ver el reino consumado. Llora desesperadamente. Es el llanto de aquel que llora por la condición miserable del hombre. ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué lloras tú, hermano? Ese fue el llanto de los profetas,
Ese fue el llanto de los apóstoles. Y ese es el llanto de todos los cristianos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, lloramos y debemos llorar por la miseria humana. Lloramos por nuestro pecado. Lloramos por el pecado que nos rodea. Lloramos cuando vemos la desgracia en este mundo. Juan está llorando por eso. Juan llora. ¿Por qué lloras tú? De pronto entonces, mientras Juan llora, ¿qué ocurre? Uno de los ancianos que estaba ahí durante los 24 tronos, alrededor de los 24 tronos, uno de los ancianos le da el consuelo a Juan y le dice a Juan: no llores más. No llores más. Piensa en esto. No fue un ángel el que consoló a Juan. No fue un serafín. No fue una criatura celestial. Fue un anciano. Y nosotros, como buenos presbiterianos, sabemos lo que significa la palabra anciano. Un presbítero. ¿Quiénes son los presbíteros en el pueblo de Dios? Los que representan al pueblo. Y esa es la razón por la cual hay ahí 24 ancianos. 12 que representan a las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento, 12 que representan a los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y cómo estamos seguros de esto? Porque fue un anciano que consoló a Juan con la historia redentora. Fue un anciano que consoló a Juan con el triunfo del Evangelio. Fue un anciano el que consoló a Juan al decirle: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Dónde se nos habla del león de la tribu de Judá? En Génesis 49, verso 9 al 10, donde Jacob profetiza: el cachorro de león de la tribu de Judá se alzará, se levantará, y que de Judá vendrá Silo. ¿Quién es Silo? El verdadero rey. Y ante el verdadero rey se postrarán todas las naciones. El león de la tribu de Judá. Pero también se nos habla de la raíz de David. Y la raíz de David es profetizada en Isaías 11:10. Donde Isaías nos dice que del vástago, del linaje de David, vendrá el libertador. Vendrá el libertador para rescatar a su pueblo. Entonces, cuando Juan se le dice: ha vencido el león de la tribu de Judá, Juan se da vuelta para mirar a quién. Juan está pensando en el guerrero. Juan está pensando en el rey victorioso con su armadura. Juan está pensando en el león guerrero descendiente de David. Pero entonces, ¿qué ve Juan? Juan se voltea y contempla lo más hermoso de la historia redentora. Contempla al Cordero inmolado. ¡Qué bella imagen, hermano! Porque ¿con qué poder venció Cristo? ¿No sabes que acaso tengo poder para llamar una legión de ángeles para que me saquen de este lugar? ¿Cómo venció el Cordero? Él se humilló. Él derramó su sangre. Y esa es la imagen simbólica que representa a Cristo desde todas las Escrituras. Él es el Cordero Pascual. Él es el Cordero que fue sacrificado en la noche de la Pascua. Él es el Cordero de la expiación. Él es el Cordero que contempló Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Cristo Jesús fue ejecutado y fue clavado en la cruz el mismo día cuando muchos corderos eran sacrificados en Jerusalén. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero inmolado. Juan quería ver al león, pero contempla al Cordero inmolado.
Cordero inmolado que tiene las marcas de haber sido sacrificado, pero está vivo, no muerto, está vivo. ¿Pero dónde está? Está en la mismísima presencia del Dios Altísimo. El Cordero está en la mismísima presencia de Dios Altísimo. ¿Tú ya recuerdas qué hacía el Cordero por la nación de Israel? Los representaba. ¿Dónde estás tú hoy? Delante del Dios Santo, sin mancha y sin pecado. ¿Por qué? Porque hay un Cordero que derramó su sangre por ti. El Cordero vino entonces, según el versículo 7, Apocalipsis 5:7, el Cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Por qué el Dios Altísimo deja que el Cordero tome el libro? Todo el cielo responde, porque Él es digno. Dios deja que se acerque este Cordero inmolado y que tome el libro, porque todo el cielo ha contestado la gran pregunta y todo el cielo ha gritado, Él es digno. ¿Por qué el Cordero puede mirar el libro? Porque Él es omnisciente. ¿Por qué el Cordero puede tocar el libro? Porque Él es todopoderoso. Cristo Jesús tiene naturaleza humana para representarnos a nosotros. Y Cristo Jesús tiene naturaleza divina para liberarnos de nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados, para llevar la ira que era propia de nuestra condición caída. Solo Él es digno. Pero aquí hay una razón teológica. ¿Por qué Cristo Jesús, el Cordero de Dios, pudo tomar ese rollo? Porque ese rollo estaba preparado para Él desde antes de la fundación de los tiempos. Dios el Padre planificó la salvación. Dios el Padre decretó los que han de ser salvos. Dios el Padre diseñó los medios, pero fue Cristo Jesús quien lo ejecutó, conforme a todo lo que el Padre pensó y diseñó para Él. Solo Cristo entonces es digno de abrirlo. Solo Cristo ha pagado el precio. Solo Cristo llevó el rescate. Solo Cristo llevó la ira de Dios. Murió por nuestros pecados. Resucitó para nuestra justificación. Ascendió a los cielos para nuestra glorificación. Por lo tanto, solo Él es digno de nuestra adoración. Tres cosas que me gustaría dejar para el final, para meditar respecto a este pasaje. Cristo es digno de nuestra adoración, por lo que vemos aquí, por su singularidad. Él es digno. Cristo es digno de nuestra adoración por su suficiencia. Solo Él puede tomarlo. Cristo es digno de nuestra adoración por su supremacía. ¿Sabes por qué? Porque al término del capítulo 5, el Cordero comienza a abrir los sellos y vienen los juicios. Los juicios no vienen del diablo. Las pestes, las hambrunas, los colapsos políticos, los colapsos mundiales, las guerras, no vienen de Satanás. Según Apocalipsis capítulo 6, sucede cuando el Cordero de Dios desata un sello de ese libro. ¿Quién tiene todo poder y todo gobierno y autoridad? Cristo Jesús. Él es el Rey de los siglos, nunca lo olvide. Entonces, adoremos a Cristo por su singularidad. Adoremos a Cristo por su singularidad. Cuando pensamos en la singularidad de Cristo, medita por favor en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
La singularidad de Cristo, queridos hermanos, se levanta contra toda la pluralidad o el pluralismo religioso de nuestro tiempo. El pluralismo religioso de nuestro tiempo enseña que hay muchos caminos para llegar a Dios. El pluralismo religioso de nuestro tiempo enseña que Dios viene a la humanidad a través de distintos caminos. Pero Cristo nos enseña que hay un solo camino. Él es singular, sin comparación. Hay un solo camino. Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy el camino. La singularidad de Cristo se levanta también contra el relativismo de nuestro tiempo. ¿Qué enseña el relativismo de nuestro tiempo? Hay muchas verdades. Y el cristianismo es una de estas verdades también. Pero hay muchas verdades, no hay una verdad oficial. ¿Qué nos dice Cristo? Yo soy la verdad. No soy una verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad absoluta. Cristo Jesús es la verdad absoluta que le da sentido a este mundo. Pero también la singularidad de Cristo se levanta contra el existencialismo que nos rodea. El existencialismo que rodea a las personas es: tu vida vale porque es lo que estás viviendo hoy, mañana morirás, por lo tanto esfuérzate en sacar lo mejor de esta vida hoy y mañana. Una vida sin sentido. Mas ¿qué nos dice Jesús? Yo soy la vida. Él es singular porque Él es el camino, Él es singular porque Él es la verdad, Él es singular porque Él es la vida. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Entonces, queridos hermanos, confesar a Cristo y confesar su singularidad es ponernos un cartel de locos. Significa confesar que creemos algo que va en contra de todo lo que nos rodea. Pero eso es justamente el Evangelio. El Evangelio es abrazar el camino de la cruz. El Evangelio es abrazar el camino de la cruz y proclamar a Jesucristo como único Señor y Salvador. Medita ahora en la suficiencia de Cristo. ¿Por qué Cristo es suficiente? Permíteme recordarte lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué Cristo es suficiente? Colosenses 2, 9 y 10. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. ¿Tienes a Cristo? ¿Cristo es tuyo? ¿Tú eres de Él? Medita lo siguiente. Tienes una salvación completa. ¿Estás buscando fuerza en tus debilidades? No la busques en otro, sino en Cristo. En Él está toda la fortaleza. ¿Estás buscando gracia? Toda la gracia de Dios se ha derramado en Él. Cristo Jesús nos da una salvación completa. ¿Deseas poder del Espíritu Santo en tu vida? Tenemos la unción del Santo en Cristo. Tenemos salvación completa. Tenemos fortaleza completa. ¿Sabes por qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, ¿estás buscando pureza? Él es puro. Y Él es tu pureza. Él es tu santidad. ¿Estás buscando limpieza? ¿Estás buscando completa bendición? ¿Estás buscando la bendición para tu vida? Cristo Jesús llevó la maldición que era tuya, la hizo de Él, te libró de toda maldición. Estás bendito solo en Él. Oh, hermanos, nuestra necesidad de Cristo es grande. Nuestras necesidades en esta vida son grandes.
en medio de dolores, en medio de quebrantos, en medio de miserias, en medio de pecado, en medio de debilidades. Nuestra necesidad es grande, pero tienes un Cristo todo suficiente. Él es suficiente. Él es la piedra preciosa. Salmo 34 dice, los que le miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Todo aquel que mira a Cristo jamás será avergonzado. Él es suficiente. Meditemos finalmente en su supremacía. ¿Por qué Cristo tiene todo poder? Él es digno. Él ha tomado el libro, lo ha desatado, ha abierto sus sellos. Meditemos en la supremacía de Cristo, porque el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, verso 8, porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea, ya que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿De qué nos libra la supremacía de Cristo? ¿De qué nos libra saber que Cristo es superior y tiene todo poder y tiene todo dominio? ¿De qué nos libra saber que le pertenecemos a Cristo? Nos libra de la náusea de la vida lejos de Dios. Piensa en eso. Toda persona que vive sin Cristo enfrenta el temor del futuro. Toda persona que vive sin Cristo enfrenta la náusea de la existencia, de tratar de lograr algo en esta vida. Toda persona sin Cristo vive atada a miseria, a dolor y a temor. Pero aquel que está con Cristo no existe, vive, porque en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Todo aquel que está en Cristo tiene vida y vida abundante. Hermanos amados, solo Cristo Jesús te da el gran consuelo de que ya sea en la vida o en la muerte, le perteneces a Él. Cuando meditamos en la supremacía de Cristo, debes meditar que tu vida no le pertenece a otro. Tu vida no es para tus hijos. Tu vida no le pertenece a tu esposo. Tu vida es de Cristo. Ah, ¿quiere decir que hay chip libre? No. Quiere decir que Cristo Jesús, Él es la vida, Él es la fuente de vida, Él nos da la vida, Él nos sustenta, Él da sentido a nuestra existencia, Él da continuidad gozosa, deleitosa, y ya no estamos más atados al temor de las criaturas porque vivimos para el Creador y eso nos hace libres para amar, libres para servir. ¿Por qué? Porque hemos recibido vida y vida en abundancia. Hermanos amados, quien vive para el Señor tiene el consuelo de que ya sea que en esta vida o en la muerte le pertenece solamente a Jesús. Cristo es supremo sobre todos los poderes terrenales. Cristo es supremo sobre toda la creación. Cristo tiene total supremacía sobre ángeles, principados, potestades, presidentes, dictadores. Cristo Jesús es el Rey por sobre todo. Cristo Jesús que fue el Cordero inmolado. Él es Rey y Él es digno de tu adoración. ¿Por qué? Cuando vuelvas a tu casa, vuelve a mirar Apocalipsis capítulo 6. Solo Él ha comenzado a desatar los sellos. Él es el Rey. Él gobierna y Él domina sobre todo. Si tu vida está en Él, tú estás vivo. Si estás sin Cristo, estás muerto. Tu vida tiene sentido solo por Él. Porque Él vive, viviré yo, dijo Martín Lutero. Dios les bendiga. Demos gracias al Señor por su palabra.
Señor, permítenos vivir de acuerdo a la verdad absoluta de que tú eres el único camino. Tú eres la única verdad. Tú eres la única vida. Señor, te agradecemos, te alabamos por salvarnos, por redimirnos de nuestros pecados. Te alabamos, Señor, por el gozo de saber que nuestras vidas, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, la descendencia del pacto, está en tus manos. Cuán poco meditamos en esto, Señor. Cuán poco te alabamos por esto, Señor. Señor, estamos influenciados por una cultura que nos enseña que nosotros estamos forjando nuestro futuro. Pero solo tú eres digno, Señor. Tú has vencido. Tú has vencido el pecado, la muerte, el mundo, Satanás, y te has levantado a tu trono. Señor, danos ahora por misericordia, por medio de tu Santo Espíritu, una gratitud profunda por tu obra, para que vivamos con este gran consuelo, que tanto en la vida como en la muerte, no somos dueños de nosotros mismos. Tú eres nuestro Señor, el Rey soberano de los siglos. Tu bendición sea sobre nosotros, por los méritos de tu amado Hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.